Doctor Juguete. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Elastic tubes and pots and pans, bits and pieces, and the magic from the hand will make a weird science. Things I've never seen before. Behind open doors and an imagination. Weird science. Not what teachers said to do. Making dreams come true. Living tissue, warm flesh. Weird science. Elastic tubes and pots and pans, bits and pieces, bits and pieces. My creation. Is it real? It's my creation. Oh, my creation. It's my creation. Chuck Norris. Chuck Norris, man of action. Chuck Norris stars in Chuck Norris Karate Commandos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial más de Doctor Juguete. Ahí está. Otro tutorial más de Doctor Juguete. Bueno, una manchita en el lente. En esta ocasión tengo este Chuck Norris de Fuerza Comando. Chuck Norris stars in Chuck Norris Karate Commandos. Que viene con su clásica patada. Ahí la vemos, la patadita. Y bueno, lo compré en Darkside con nuestro amigo Javier. Y bueno, obviamente, como la asociación se llama Doctor Juguete, obviamente, lo compré por el siguiente motivo, que está, bueno, le falta arreglar un pie. Venía así con una tachuela venía. El circo de los tachuelas presenta a Chuck Norris. Y bueno, y no puede dar su simpática patada. Así que se ve que tuvo una derretida por ahí. Se ve bien. Y esto se lo pusieron con algo caliente. Entonces la idea es, en esta ocasión, intentar primero sacar esto, que no va. Y después tratar de ponerle un tornillo para que se pueda quedar ahí, en esa parte. Si no encuentro un tornillo más grande, algo más largo, más o menos ese sería el tamaño. Hay que probar si no tengo un tornillo más grande, pero la idea es que llegue un tornillo entre la pierna y y lo podamos atornillar y se atornillar a gusto. Bueno, vemos acá algunas manchitas de la época del niño. Y tengo la idea también de, no sé si con este Chuck Norris igual se ve el deterioro acá en la cara, pero dentro de todo funciona. Me gustaría hacer también un custom de Chuck Norris como Fuerza Delta. Me encantaría hacer un custom de esos. O sea que tendría que también hacerme un Jeep de Fuerza Delta. Pero bueno, vamos a ver primero si podemos reparar a nuestro querido sargento, a nuestro querido Chuck Norris. Bueno, vamos a probar. Lo que primero quiero hacer es calentar esto. Intentar calentarlo.
darle un poquito de calor. Y va aflojando. Vamos aflojando. De a poco. No hay apuro. No hay apuro. Ahí está. Muy bien. Nuestra primera parte salió y nos quedó el hoyito ahí. Marcadito. Dejamos el hoyo marcado. Cerramos. Esperamos. Y ahora hay que medir. Hay que medir y ver cómo hacemos para pasar ahora ese tornillo por ahí. Bueno, la idea es hacer que este tornillito entre acá y meterle acá este. Lo que estoy haciendo es calentar la tuerca, que se vaya de poquito por abajo, calentándose, fusionándose con el plástico. Espero que se fusione bien. Listo. Creo que está. Esperamos que seque. Esperemos que seque. Ahí vemos, le pasé cautín. Cualquier cosa igual lo voy a reforzar con un poco de pegamento que tengo por ahí, para que no quede tan desparejo. Pero la prueba está en probar si engancha esto con eso. Bueno, ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ponerle un poquito de pegamil para hacerle el relleno acá de la rosca. Así la rosca no se zafa. Y lo dejamos un día y ya lo tendríamos que tener reparado para mañana. Así que igual vamos a ver cómo va en todo esto. En realidad también pude haberlo hecho con el otro pegamento, o con siliconas o con ¿cómo se llama? Con la gotita, pero me parece que este es mucho más seguro.
Este pegamil es un poquito más seguro que los otros. No sé por qué me da, pero tiene pinta de ser un poquito más seguro en cuestiones de pegar. Creo que hay que hacer un lindo colado ahí. Y bueno, vamos a ver. Se ve a la cámara. Lo que quiero lograr es un relleno. Un relleno alrededor de la tuerca para que no se escape. De paso también tapamos algunas grietas. De paso tapamos algunas grietas que hay. De fondo se escucha una película que está mirando mi viejo. Paso tapamos estas grietitas que están acá para que no se nos desarme la figura. Pasamos ahí también. Aquí estamos. Ahí está. Cubrimos bien. Que no se escape. Que no se escape nada. Revisamos un poco. Esto está todo bien. Ahí lo dejamos que descanse. Ya mañana le podemos atornillar esto. ¿Y qué hacemos con el resto de pegamento que nos quedó? A ver si hay algo para pegar. No veo nada para pegar. No hay nada para pegar. Che, qué pena. Qué pena que no haya nada para pegar. Round 2, fight! Shoryuken! Shoryuken! Hadouken! 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 Perfect! Pega para arriba, pega para abajo. Pega diferente, pega mil. Ahí está. Dejamos bien. Bien emparejadito. Bueno, ahí estaríamos. Que descanse Chuck Norris hasta mañana. Bueno, bienvenidos. Volvemos con Chuck Norris y sus Karate Commanders. ¿Se acuerdan que ayer... Bueno, ustedes en el video no lo van a notar, pero ayer lo que hicimos fue usar un cautín. Agarramos un cautín, calentamos una tuerca en este sector hasta que se metió hasta adentro. Después lo que hicimos fue ponerle pegamento epoxi para cubrir los agujeros que hizo el taladro, y la verdad que quedó bastante bien. Después, un poquito repasando, hicimos, porque ustedes lo hacen conmigo, agrandamos el agujero donde iba antes una tacha. Agrandamos el agujero, le pusimos un tornillo, un poquito de WD-220 para lubricar, y ahora sí tenemos la pierna. Y ahora sí le podemos decir al señor Chuck Norris: Chuck Norris, ¿querés que te la ponga? Chuck Norris, ¿querés que te la ponga? Te la pongo. que te la ponga. Vamos a ver cómo queda. En vivo, sin cortes. Vamos viendo ahí. Vamos a usar la pinza que usamos para
la pincita que usamos para el taladro, para cambiar las rocas. Vamos a usar esto, vamos introduciéndolo en el huequito. Ahí está. Ahí está. Porque soy re mafia, ¿eh? Metemos, calza justo, y ahí está. Tarán. Nótese que quedó muy bien. A ver, ¡oh! Se ha salido. ¡Oh! Se ha vengado Chuck Norris. No puede ser. Bueno, no importa. Lo ponemos de vuelta, lo hacemos de vuelta. ¡Te mal el muñeco, hijo de puta! Te voy a cagar a palo, hijo de puta. Ahora hacelo de nuevo. Dale, forro. Dale. Bueno, ahora sí. Lo puse un poquito mejor. Y voy a tener la precaución de ponerlo un poquito más lento, porque eso fue lo que pasó. Lo puse tan rápido, con tanta emoción, que se me salió la tuerca, pero bueno, conseguí volver a ponerla de vuelta, hacer todo el proceso, y ahora va un poquito más lento. Ahí. Perdón, ahí estamos. Tranquilo, va a quedar como la pierna de Messi, por lo menos ese es el intento. Vamos a raspar un poquito a las dudas. Esto es porque el pegamento cubre por ahí un poquito la tuerca, pero vamos. Ala, hay que tenerse fe. Hay que tenerse un poquito de fe. Como dice un amigo, con fe y cariño, un elefante se dio un beso con una hormiga, para no decir otra cosa. Con paciencia, un narigón llegó a ser presidente de la República Argentina. A ver. Y sí. Cortamos un poquito atrás. Ponemos un poquito más para adelante. Con paciencia y con fe. Como dijo algún presidente alguna vez. Ahí está. Ya. Ahí está. Vamos mejorando un poquito más. Así lo vamos acercando. Ahí está. Y ahí está. Ahí quedó. Ahí está. Muy bien. No se mueve. Es más, no se mueve. Y si se fijan bien, quedó mejor que la otra pierna. ¡Tatán! Aquí está nuestro, al fin, Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris, man of action. Chuck Norris stars in Chuck Norris Karate Commandos. Chuck Norris. Bueno, acá con su clásica patada. Su piernita ya está arreglada. Y esa cara pálida que lo caracteriza.
años de estar así. Tengo muchas ganas de usar uno de los Chuck Norris que tiene Javier para hacer un Custock de Fuerza Delta. Así que en algún momento a futuro capaz que haga uno, ¿eh? Un Custock de Fuerza Delta. Llamen si quieren verlo. Lo vamos a intentar hacer un Custock de Fuerza Delta. Bueno, sin más amigos, terminamos con este trabajito. Costó un poquito, pero la pierna se ajustó bien. Recordemos un poquito, cautín, una tuerquita chica, tornillito que es clave. Si no funciona la tuerca y el tornillo, directamente con el tornillo que llegue hasta acá y un buen pegamento estaría justo. Bien. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y le mandamos un fuerte saludo a Nelson Ibarra, al señor Ibarra, al señor Navarro, al señor Marcelo, agachate y conocelo, al señor Javier, que fue el que me vendió, a nuestro amigo Jorge el juguetero, a nuestros amigos de Cumbayacha, no hagamos rima, a nuestros amigos del club Bandit, a nuestro amigo Dar, a nuestro amigo Vader, a los amigos de Darkseid. En fin, me han reparado. Admirad ese trasero de Chuck Norris. Karate Fuerza Commander. Norris stars in Chuck Norris Karate Commandos.